Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777. Quiero que en esta ocasión escuchen nada más y nada menos que al señor Iván Freites, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón y al mismo tiempo es secretario de Profesionales y Técnicos de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Quiero que le presten mucha atención porque lo que él está diciendo y lo que él va a compartir a partir de este momento tiene que ver con la crisis de la gasolina. Crisis que hemos denunciado, que yo vengo anunciando tanto en mi canal de noticias de Filósofo 777 como por este canal de Filósofo 777, donde se hace notorio el hecho de la corrupción que se está viviendo en Venezuela y, entre otras cosas, también las medidas económicas aplicadas por Donald Trump que se hicieron sentir. Esas medidas económicas de las que el burro de Miraflores, Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturiz y toda esa cuerda de narcotraficantes que rigen este país se burlaron y dijeron que bueno, que esas sanciones se las iban a pasar por la bragueta y qué tal. Bueno, quiero que le presten atención porque lo que se viene para Venezuela en los próximos días es grave. Así el gobierno salga cantando cuentos chinos, préstenle mucha atención porque está hablando un especialista, está hablando alguien que lo está diciendo con todas las pruebas en mano y que lo está denunciando precisamente porque no es cuestión de las medidas económicas de Trump hacia Venezuela lo que causó esto, sino escuchen la verdadera causa de por qué Venezuela está como está. Préstele atención por favor y ya volvemos. Buenas noches, Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón y secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Hoy estamos viendo que la escasez de gasolina llegó a Caracas y hace más de un mes advertíamos que la situación con los combustibles a nivel nacional se iba a poner crítica. En esos momentos se dieron las sanciones de Estados Unidos. La situación es bastante grave porque las dos refinerías más importantes que tenemos en el país, las de Amuay y Cardón, que conforman el centro refinador Paraguaná, solamente tienen una sola catalítica en servicio. La planta catalítica produce una gasolina que nosotros llamamos Full Ranch. Esa gasolina es de bajo octanaje. Y las plantas productoras de gasolina de alto octanaje, como son las plantas de alquilación, usan alquilato, con una gasolina de alto octanaje. La gasolina reformada, lo producimos unos reformadores de nafta. Los oxigenados, que son MTB y TAME, también están paradas. Y solo tenemos una sola catalítica, que es la de Amuay, porque la de Cardón hubo que pararla hace más de una semana. Además de esto se suma que no hay crudo para las refinerías. Hay fallas de crudo y la semana pasada hubo que parar una destiladora en la refinería de Amuay por falta de crudo. A esto se suma toda la tragedia que ha habido en la industria petrolera nacional en cuanto a mantenimiento, como el descuido de las instalaciones, el descuido en la compra de repuestos, en la compra de equipos. No se invirtió en la industria, todos los reales fueron a parar en manos de los militares y de los gerentes corruptos. El principal gerente, Rafael Ramírez, que vive en Nueva York, cómodo, y hace 2 días escribió un artículo diciendo de que él se fue, PDVSA había bajado su producción en 1 millón de barriles desde el 2014 hasta ahorita, que esa producción era cuando él estaba, y resulta que él es el principal culpable, uno de los principales culpables de la tragedia de la industria petrolera nacional. Tenemos una empresa que ahorita para obtener gasolina o aceite lubricante o lo que quieran comprar en el exterior, sobre todo en el mercado norteamericano, tiene que pagar en efectivo y no tiene capacidad de pago, PDVSA, pago inmediato. Además de eso, tenemos que hace un mes llegó un buque con
con 70.000 barriles de aceite lubricante, y el aceite lubricante se lo llevan para Cuba, se lo llevan los cubanos. Entonces los venezolanos quedamos sin aceite lubricante, y los cubanos lo venden en el mercado internacional. O sea, todas esas trampas se están haciendo en Petróleos de Venezuela. La otra cosa es que hace un mes, cuando se impusieron las sanciones, mucha gente dudó de que las sanciones no iban a afectar a la parte petrolera. Yo les decía, sí las va a afectar. ¿Y cómo los afecta? Que las empresas norteamericanas no son del gobierno, por supuesto, las empresas petroleras, pero no te van a hacer negocio con una empresa que está sancionada como PDVSA, y ningún banco le va a aceptar hacer transacciones con PDVSA a las empresas norteamericanas. Entonces por ahí es que vienen los tiros. Y PDVSA ahorita, hoy, en el día de hoy, Petrochina pidió a su sede en Estados Unidos no participar en préstamos a PDVSA. Imagínense, cuando los chinos ya le están sacando el cuerpo a Petróleos de Venezuela, al gobierno de Venezuela. Entonces, toda esta situación se suma a la parte de que la morosidad de PDVSA. Ahorita tenemos 3 buques varados, buques griegos, varados ahí en las refinerías de Yamoy y Cardón, por falta de pago del flete a las empresas navieras. El producto es nuestro. Hay 80.000 barriles de gasolina 91, 100.000 barriles de gasolina 95. Hay 80.000 barriles de gasoil en los buques Clarity y Dignity, o Clarity y Dignity. Entonces, mi inglés es muy malo, me disculpan allí. Toda esta situación se suma a toda la situación que está viviendo el petróleo de Venezuela. Con eso no lograríamos nada, con eso que tienen esos buques allí, porque el consumo nacional está ronda los 200.000 barriles por día de gasolina y 150.000 barriles por día de gasoil. Tenemos las plantas eléctricas que funcionan con gasoil con bajos niveles, y entonces puede ocurrir un problema también con la electricidad en Venezuela. Se puede parar el transporte, inclusive ya se está parando el transporte no solo el transporte público, también el transporte de carga. Entonces, la situación es bastante grave, porque en verdad nosotros anunciábamos al país que Petróleos de Venezuela se estaba manejando de una forma inadecuada. Corruptos entraron a Petróleos de Venezuela. En las últimas semanas van más de 15 gerentes petroleros detenidos. Un ciudadano que manejaba la faja a su antojo está detenido. 9 gerentes en la costa oriental del lago, varios aquí en Paraguaná. Entonces, la situación de Petróleos de Venezuela es bastante preocupante por lo que significa para la situación de los venezolanos. Nos está afectando y nos va a afectar bastante la situación de Petróleo de Venezuela. Con la gasolina está pasando lo mismo que con la comida. Nosotros tenemos que comer lo que consigamos. Ahorita la gasolina que se está produciendo es una gasolina que está fuera de especificación. Como tenemos las plantas de alquilación, las plantas de los reformadores de nafta, las plantas de oxigenado paralizadas, y no podemos comprarle esos productos. La gasolina que está saliendo es una gasolina que ojalá que llegue a 87 octanos, que era la que consumíamos hace años, hace más de 30 años. Entonces, ojalá que estemos consumiendo esa gasolina, y de allí el olor que emana la gasolina, porque no tiene los diferentes tipos de gasolina, porque la gasolina es una mezcla de diferentes tipos de gasolina. Entonces, por eso es que estamos diciéndole al país que está pasando con la gasolina, lo que está pasando con los alimentos, pero también visualizamos que pronto veremos un mercado nacional de gasolina sin abastecimiento, como estaba pasando ahorita, pero va a ser peor, porque va a ser bachaqueada la gasolina. No tendremos poder de compra de la gasolina, y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Va a implantar
que ellos no van a subir la gasolina y van a decir, bueno, no hay gasolina y tienes que comprarla al precio que la están vendiendo los bachaqueros. Entonces, es bastante lamentable decirle esto al país, pero es lo que está pasando, irresponsablemente lo decimos ante el país. Preparémonos para que tengamos un país prácticamente inmovilizado por falta de combustible. Gracias por todo. Bien, como hemos escuchado al señor Freites, la situación que se vive para Venezuela augura, y no es que queremos ser aves de mal agüero, pero conociendo esto, yo sé que ahorita van a tratar de poner pañitos de agua tibia para retardar lo que va a venir. Por lo menos el estado Táchira, y hablo del Táchira, ya tiene paralizado el 70% del transporte público. Las unidades no tienen gasolina, no hay combustible. El día de ayer, y hablo del día 27 de septiembre, el día de ayer 27 de septiembre, PDVSA, los directivos de PDVSA y los funcionarios de las bombas de gasolina llegaron a un acuerdo de que iban a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La realidad en el Táchira fue otra. No sé si es que esos acuerdos no tienen nada que ver con el Táchira, pero la realidad fue otra. Ayer ya a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, en la mayoría de las bombas habían despachado a la gente y le habían dicho que no había más gasolina, que ellos no iban a dar gasolina en horas de la noche y que tenían que madrugar el día de hoy a las 3, 4 de la mañana a hacer su cola respectiva para recibir la gasolina. También se vieron, como se ven en todas las bombas de gasolina, a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana recibiendo chanchullos. Habían guardias que estaban recibiendo 20.000, 30.000 bolívares por adelantar los vehículos de personas que obviamente no querían pasar días enteros haciendo cola, porque hay gente que tiene 2 y 3 días corriéndose en la cola para poder echar combustible. Que está llegando, sí está llegando, pero está llegando muy poca, está llegando pocas unidades de gasolina. Se ven venir por la vía panamericana, se ven que vienen por lo menos para el Táchira 20, 30 gandolas hacia San Cristóbal, pero lamentablemente llegan 8. Las otras 12 o las otras 22 se pierden de Guarumito, por la zona de Guarumito, hacia Colombia, o se llevan incluso por la frontera, por Ureña, pasan en las horas de la madrugada, abren la frontera en horas de la madrugada. Yo los reto a que ustedes vayan y le presten atención, quédense en la calle a golpe de 12 de la noche, por donde está el comando de la guardia, y van a observar como a las 12, 1 de la mañana, cuando ya no hay nadie, se movilizan dichas unidades y salen escoltadas por vehículos oficiales que las llevan hasta Cúcuta. Así es. Y esto, bueno, pues obviamente es parte del chanchullo que yo vengo denunciando desde hace meses, que tiene el señor gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, lo tiene el diputado Henry Parra y lo tiene también el diputado John Luna, que están allí involucrados. Entonces, para que ustedes sepan cómo se mueve la cosa, esta es la realidad que se vive en Venezuela. Ahora, eso no es solamente eso, no es todo. Quiero que pensemos lo siguiente también. ¿Qué pasará en Venezuela cuando dentro de un mes, humanamente me puedo equivocar, pudieran ser 2 meses, pero yo le pongo un mes, Venezuela quede en el colapso? Y cuando hablo de colapso significa que las personas que viven en un sitio lejano a la capital de la ciudad no puedan trasladarse a sus trabajos porque no hay combustible. ¿Qué va a pasar cuando el Estado se paralice porque no va a haber combustible? Porque literalmente no hay combustible. Ustedes escucharon que hay 2 barcos atracados esperando poder desembarcar, pero que ellos no van a desembarcar hasta que no les paguen todo lo que les deben, e inclusive la multa de $24,000 diarios de los días que tienen de permanencia allí, que ya van para 8 días, que no han liberado porque lamentablemente el gobierno, el régimen venezolano, no tiene los dólares, no tiene la plata para poder liberar esos barcos. Así está la cosa. Entonces, ante un país que está a punto del colapso, yo le digo a toda Venezuela, ¿qué vamos a hacer?
¿Cuál va a ser la actitud de todo el venezolano? Nos resignamos a quedarnos en la casa enconchados porque ahora los que dependían del transporte no van a poder movilizar sus vehículos. ¿Cómo van a comer esta semana si no salen a trabajar? Y los que vendían la gasolina porque se acostumbraron a hacer plata fácil para no movilizar los taxis o los vehículos, iban y echaban gasolina y después iban y la vendían. Yo pregunto, ¿cómo irán a hacer ahora si no hay gasolina? ¿De dónde van a comer? Entonces eso va a generar que se desate una hampa desbordada y obviamente pues entonces los problemas seguirán creciendo y llegará un momento en que vendremos a ver el estallido social. Otra pregunta, ¿qué pasará a Caracas? ¿Será que Caracas soportará vivir sin gasolina? ¿O será que ahora los comerciantes de Caracas van a estar dispuestos a estar 14, 16 horas diarias en colas, dejando de trabajar solo para poder conseguir llenar el combustible, llenar sus vehículos de combustible? ¿Cómo se verá entonces los estados del centro, Valencia, Maracay, Barquisimeto? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a colapsar toda la industria venezolana y todo el comercio venezolano porque no va a haber combustible? Qué triste realidad. Venezuela, país fundador de la OPEP. Venezuela, uno de los países con mayor productividad petrolera hasta antes de esta plaga llamada Chávez y el socialismo del siglo XXI. Hoy en día ya no quedan sino sentarse a echarle culpas al imperio, a echarle culpas a Capriles, a echarle culpas a la oposición, a echarle culpas a todo el mundo. Y los únicos responsables son los ineptos que no fueron capaces de manejar, de mantener las instalaciones, de contratar personal que tuviese la capacidad de poder hacer lo que le correspondía. Votamos profesionales buenísimos por la famosa libertad petrolera, cuando dijeron ahora sí el petróleo es nuestro. Bueno, ahora que el petróleo es nuestro nos fuimos a la ruina. Qué triste, qué irónico. A usted, señor chavista que me está escuchando, a ustedes que siempre le dan dislike a todos mis videos, no he terminado de subir un video y de una vez le dan dislike, a usted que yo sé que es chavista de corazón y que le duele el alma, el hígado, le duele todo cuando yo hablo mal de su gobierno. Bueno, así es. Ustedes saben que la ineptitud está en casa y esa ineptitud la tienen ustedes porque montamos a brutos, montamos a un chofer, o montaron, porque yo no voté por ese desgraciado, montaron a un chofer para que dirigiera un país, para que manejara las chequeras de todo un país y acabaron con la economía venezolana. Ustedes montaron un montón de sanguijuelas que quisieran aprovecharse del dinero de los venezolanos y llevaron al país a la quiebra. Lo triste del caso es que todavía ustedes siguen dormidos creyendo en esos bolsas que van a traer la solución y eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque gente que es bruta, gente que fue pobre toda la vida, de la noche a la mañana los ilusionaron con muchos dólares, con mucha riqueza, con mucho lujo, ahora no quieren desprenderse de eso. A ellos no les importa si los venezolanos se mueren de hambre o no. Para la muestra un botón. Hay plata para mandarle medicina, para comprar medicina, container de medicina y mandarlo para México, para mandarlo para Dominica, para mandar para Cuba. Pero no hay medicamento en el hospital de su ciudad. Y no le eche la culpa a los opositores, porque los directores de todos los hospitales públicos del país son chavistas. Y la mayoría del personal que trabaja en los hospitales son obligados a ser chavistas. Y los vigilantes, la mayoría que son contratados, dicen ser chavistas y pertenecen al PSUV. Entonces no vengan con cuentos chinos. Esto que está viviendo Venezuela es culpa suya. Usted que ha votado una y otra vez por estos ineptos. Entonces, señores, el responsable de que Venezuela hoy no tenga gasolina son la cuerda de chavistas, maduristas, que por un carné a la patria, por una bolsa de clavo, por 20.000, por una pensión de 20.000 bolívares, o por un rancho que le dieron que ya se está cayendo, ustedes vendieron su conciencia, vendieron su patria y nos jodieron la vida a los demás. Es todo por ahora. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y tengo dos canales más, con Mentes Divergentes, para que también te suscribas, y tengo Noticias con Filósofo 777. Si eres chavista y te gusta escucharme para criticarme, no importa, suscríbete. Y si eres opositor y te encanta lo que hablamos, suscríbete. Y eres opositor y no estás de acuerdo conmigo, pero deseas también tener un punto para discrepar, suscríbete. Todos son bienvenidos. Todos somos venezolanos. Bendiciones.